Amén. Como les decía, hoy vamos a continuar entonces con esta serie expositiva de la epístola a los romanos, y el mensaje que quiero traerte hoy se llama Algo importante para recordar. Y quiero que te quedes con esto. Algo importante para recordar. Y vamos a continuar con lo que el hermano Hugo estuvo desarrollando los dos cultos anteriores. Él terminó en Romanos capítulo 3, versículo 8. Y como habíamos dicho, esta revelación del pecado del hombre que Pablo está desarrollando comienza en el capítulo 1, versículo 18 y se extiende hasta el capítulo 3, versículo 20, y es hasta donde hoy queremos llegar para concluir esta sección en la cual el apóstol Pablo expone, ¿verdad?, el pecado de la humanidad. En el capítulo 1, el apóstol Pablo expone la condición del pecado, ¿verdad?, de las personas paganas. ¿Sí? En el capítulo 2, el apóstol Pablo ya comienza a exponer a aquellas personas que se creen decentes, que son esas personas moralistas, ¿verdad? Y en el capítulo 3, el apóstol Pablo ya comienza a tratar propiamente con los judíos, que, si pueden recordar, ellos afirmaban su creencia que por el simple hecho de ser judíos, de haber recibido, ¿verdad?, la ley, por haber entrado en pacto con Dios, ellos no tenían que rendir cuenta, Dios no les iba a tomar en cuenta sus pecados, ¿verdad? Y ya iban a alcanzar, como que ya tenían la vida eterna por el simple hecho de ser judíos. Y en estos tres casos, el apóstol Pablo llega a la misma conclusión, que todos, absolutamente todos, somos culpables delante de Dios. ¿Cuántos han podido entender esto hasta aquí? Y es necesario que usted pueda comprender lo que el apóstol Pablo desarrolla, porque él quiere desarrollar el evangelio de la gracia, pero para que él pueda traer o él pueda expresar el desarrollo del evangelio de la gracia, primero necesita que nosotros o que los cristianos que estaban en Roma comprendan cuál era su verdadera situación ante Dios. Amados, sin duda que en lo que hemos expuesto hasta ahora, no existe una sola persona en todo el mundo que pueda presentarse ante el tribunal de Dios y pueda ser hallado inocente, ¿verdad? Todos somos culpables, ¿verdad? Por lo que el apóstol ha desarrollado, todos merecemos el infierno, porque todos, de una forma u otra, ¿verdad?, hemos violado la ley de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo les está explicando. Pablo nos dice que tenemos un serio problema con la justicia de Dios, un problema que solo Dios puede resolver. Y quizás esto pueda resultar un poco ofensivo para algunas personas. De hecho, todos los que estamos aquí sabemos que no hay ninguno perfecto aquí, ¿verdad? ¿Cuántas veces han escuchado la frase, bueno, pero no hay nadie perfecto? Todos sabemos que todos los que estamos aquí luchamos con alguna debilidad, luchamos con alguna área de nuestras vidas, ¿verdad? ¿Tengo razón o no? ¿Hay alguien aquí que no tenga una debilidad, que no luche con algún área, con algún pecado en su vida? Si hay alguien, por favor, que se pare y pase a predicar acá. Todos nosotros tenemos un área con el cual luchamos. Nuestro carácter, ¿verdad?, nuestras debilidades, algo con lo cual día a día, ¿verdad?, nos confrontamos y nos vemos cuán pecadores somos ante Dios. Y por eso Pablo acaba de enseñar en esta sesión que está por terminar, que nosotros no solo tenemos alguna debilidad, no solo tenemos algún área en la cual fallamos. Pablo lo que nos está queriendo decir, que nosotros no tenemos ni idea lo malo que realmente somos. Nosotros creemos que somos personas buenas, que a veces hacen cosas malas, pero en realidad somos personas malas,
que a veces, por la gracia de Jesucristo, hacen cosas buenas. Amén. ¿Todos me pueden seguir hasta acá? Entonces, el apóstol Pablo nos quiere introducir al Evangelio de la Gracia, pero para ello es necesario, ¿verdad?, que entendamos dónde estamos parados ante la justicia de Dios. Quizás alguno aquí se pueda decir, bueno, pero yo no soy tan malo. Creo que con todo lo que ha desarrollado el apóstol Pablo y lo que va a desarrollar hoy, si no entendemos lo malo que somos, es porque nuestra mente está bloqueada y nuestro corazón está endurecido. Y yo quiero invitarte a que vayas así a la epístola de Romanos, capítulo 3, versículo 9. ¿Saben? Romanos, capítulo 3, versículo 9, vamos a ir del 9, vamos a leer del 9 al versículo 20. ¿Y por qué Pablo es tan duro con esta exposición? ¿Por qué Pablo enfatiza tanto de Romanos capítulo 1, versículo 18, hasta el capítulo 3, versículo 20, habla del pecado y del pecado de la humanidad? ¿Por qué él es tan duro en esto? Si recuerdan, cuando leíamos Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, Pablo decía que el Evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Recuérdanlo? El Evangelio es poder de Dios para salvación. Ahora, ¿de qué sirve decir esto si no existe ningún problema, si nosotros no necesitamos el Evangelio, si nosotros no necesitamos ser salvados? No tendría ningún sentido buscar la solución a un problema que no existe. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos decirle a un pecador que necesita arrepentirse y creer si este pecador no entiende de qué debe arrepentirse? Miren, parece tan cruel la exposición del apóstol Pablo, pero es una realidad, una verdad que debemos entender. Pablo está diciendo, no por ser judío ya tienes la salvación, no por asistir a una iglesia tienes la salvación, no por ser una persona moralista y eres correcto obtienes la salvación, no por creerte que hagas buenas obras obtienes la salvación, sino que la salvación viene de un genuino arrepentimiento y de tu fe en Jesucristo. Y el apóstol Pablo da esta conclusión a esta sección, ¿verdad?, de una revelación del pecado del hombre. Desde el versículo 9 en adelante, él comienza a decir, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mire cuántas veces lo recuerda, no hay ni siquiera uno. Sigue diciendo en el versículo 13, sepulcro es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Versículo 19. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. ¿Amén? ¿Todos pudimos compartir hasta ahí? Amados, en este último alegato que el apóstol Pablo está aquí exponiendo,
Él expone la condición general del hombre, ¿verdad? Y su pecado ante Dios. En el versículo 9 y 10 dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Pablo dice una frase que nos tiene que traer luz a nosotros. Él dice, están todos bajo pecado. Fíjese que allí no dice, todos cometen pecado. Él dice, están todos bajo pecado. ¿Y por qué no dice, todos cometen pecado? Porque si yo digo, todos cometen pecado, es como que si estoy haciendo algo incidental. Como que el pecado es algo que ocurre muy de vez en cuando. Pero en realidad el apóstol deja bien en claro que todos estamos bajo pecado. ¿Verdad? Nosotros creemos que somos buenas personas, como le decía hoy, y que a veces cometemos pecado. Pero en realidad somos malas personas, que por la gracia y la misericordia de Dios hacemos buenas obras. ¿Podemos entender eso o no? La Biblia lo dice así. Nosotros no somos buenas personas. La Biblia lo deja bien claro. Ahora, Pablo está diciendo que la condición natural del ser humano es que todos estamos bajo pecado, sometidos a la esclavitud del pecado. Y esto obviamente es hasta que Cristo vino a nuestra vida, ¿verdad? A través de un arrepentimiento genuino y fe, y Él nos hace libre del pecado. Pero mientras tanto, todos estamos bajo pecado. Ahora, imaginen que usted se acercan a un incrédulo y le dicen eso. Tú eres esclavo del pecado, ¿verdad? Porque normalmente nosotros siempre hablamos del amor de Dios, pero si nos damos cuenta y vemos cómo Pablo está desarrollando el Evangelio, él no arranca a hablar del amor de Dios. Él comienza a hablar de cómo estamos nosotros ante Dios, de nuestra condición humana, de nuestro pecado ante Dios. Pablo comienza a hablar de que un día seremos todos juzgados. Ahora esa persona incrédula que usted le puede decir, bueno, mira, necesitas arrepentirte porque vos sos esclavo del pecado. Esa persona le va a decir, mire, yo no soy esclavo de nada, yo hago lo que yo quiero. ¿Verdad? Puede ser un razonamiento que parece ser lógico. Yo hago lo que yo quiero, yo no soy esclavo de nada. ¿A cuántos han escuchado? No, yo no quiero ir a la iglesia porque yo quiero vivir mi vida como a mí se me place la gana. Yo no quiero participar de un grupo de cristianos porque yo quiero tener la libertad de decidir como yo quiero. Pensando así que verdaderamente son libres para decidir lo que realmente quieren. Ahora, la verdad que esto no es así, porque en realidad el pecado actúa a través de nuestra voluntad. O sea, que cada vez que tú haces lo que tú quieres, tú haces lo que tú quieres hacer, ¿verdad? Eso te da una sensación de que eres una persona libre. ¿Es así o no? ¿No han pensado en algún momento cuando recién estaban por convertirse al cristianismo? Ay, pero yo no soy esclavo, yo soy libre para decidir. Y si me meto a una iglesia o una congregación o vengo al Señor, yo ya no voy a tener la libertad, ya tengo que sujetarme a ciertas cosas y como que eso ya a mí me quita la libertad. Y esa es la sensación que te da el pecado. ¿Por qué? Porque tú crees que estás haciendo lo que tú quieres hacer. Pero en realidad, si nosotros analizamos bien, estas personas solo tienen la sensación de que son libres para decidir. Todas estas personas están tan infectadas por el pecado que en nuestra naturaleza todo lo que hacemos está regido por un principio pecaminoso. El egoísmo, la vanagloria, la altivez, ¿verdad?
Sí, yo hago lo que yo quiero hacer, pero tu carne te domina, tu pecado te domina. Y hasta que vengas a Cristo Jesús, no vas a ser libre, vas a ser esclavo del pecado. No, yo no soy esclavo, yo soy libre. Yo hago lo que yo quiero. Mentira. ¿Por qué te sigues embriagando si sabes que te hace mal? ¿Por qué sigues fumando si sabes que el cigarro está destrozando tus pulmones? ¿Verdad? Necesitamos arrepentirnos y acercarnos al Señor para que Él sea quien transforme nuestra vida. Ahora, si ustedes se fijan, Pablo se incluía a sí mismo. Porque él dice en el versículo 9, ¿somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos, y él era judío, como griegos, están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Amados, Pablo está diciendo que todos sin excepción somos culpables. Todos. Ahora, puede ser que tú te percibas de otra manera cuando te comparas con otras personas. No, pero pastor, pero yo no soy tan malo. Mire que el tal hermano o tal hermana, yo creo que soy bastante santo comparado con este hermano o con esta hermana. Tú te puedes creer bueno comparándote con otras personas. Te puedes creer súper bueno si te comparas con Hitler. Te puedes creer súper bueno si te comparas con Mussolini. ¿Verdad? O con aquellas personas que han matado y torturado a miles y millones de personas. Te puedes creer súper bueno cuando te comparas con otra persona. Pero la realidad, amados, es que nosotros no seremos juzgados por un patrón de comparación con otras personas, sino que seremos juzgados en comparación con la santidad de Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús le preguntaron, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y Jesús le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La pregunta es, ¿nosotros amamos a Dios con todo nuestro corazón, verdaderamente, con toda nuestra alma y toda nuestra mente? ¿Realmente amas con tanta devoción a tu prójimo como te amas a ti mismo? ¿De verdad? Tanta devoción que ves que ese prójimo está caminando en la eternidad sin Dios y no te has acercado a compartir el Evangelio que lo puede llevar a la salvación. ¿Cuántas personas día a día están allí en nuestro trabajo, están allí en nuestro lugar de estudio? Y sabemos que esas personas están lejos de Dios. Y sabemos que nosotros somos la luz que los puede acercar al camino de la salvación. ¿Pero realmente amamos tanto al prójimo? ¿Cómo te consideras ahí? ¿Inocente o eres verdaderamente culpable? Ahora, ¿cómo se produce esto en la práctica? ¿Cómo es que esto acontece en la práctica? ¿Cómo es que esta condición se produce en la vida de las personas? Y Pablo va a explicarnos algunas de las características de los pecadores. Y él lo hace, como él está escribiendo a una iglesia que había cristianos que eran gentiles y otros que eran judíos. Pablo, ¿verdad?, empieza a tomar pasajes de las Escrituras para que ellos malinterpretaban, para confrontarlos con la verdad de la palabra. Y lo primero que Pablo, la primera característica de lo que produce el pecado en la vida de las personas es que el pecado distorsiona nuestra capacidad de razonamiento y voluntad. El pecado en la vida de las personas distorsiona la capacidad de razonamiento y voluntad. Ahora Pablo dice en el versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y la realidad es que el intelecto humano, amados,
funciona muy bien para muchas cosas, ¿verdad? Pero no para conocer a Dios como debe ser conocido, como debe ser amado y como debe ser glorificado. Y por eso nos lleva a no tener la voluntad de buscarle a Dios. Hay personas que tienen un buen conocimiento teológico y dicen conocer a Dios, pero en verdad su vida no manifiestan el amor a Dios. Su vida, su fruto, no manifiestan una persona que da gloria y honra a Dios. Por su fruto los conoceré. Santiago dice en su epístola, los demonios también creen, pero por eso no dejan de ser demonios. El decir que conocemos a Dios, el hablar de Dios, sin un fundamento de que nuestra vida muestre ese verdadero amor a Dios, esa devoción por Dios, quiere decir que realmente tu razonamiento está entenebrecido. El apóstol Pablo escribe a Efesios, en el capítulo 4, versículo 17 de la epístola a los Efesios, él dice que los incrédulos andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Y a menos que Dios haga una obra en el corazón de las personas, transformando nuestra personalidad desde la raíz misma, ninguno de nosotros, escuche esto, ninguno de nosotros se inclinaría naturalmente hacia Dios. Todos nosotros correríamos hacia el otro lado, a menos que Dios intervenga, abriendo el entendimiento. Amados, lo que nos daña es no conocer a Dios tal cual es. ¿Saben por qué? Porque amamos lo que nos daña y queremos mantener lejos de nosotros la fuente de todo bien. No somos capaces de entender que Dios está comprometido a glorificarse haciéndote bien. Y quiero explicar esto. Cuando tú lees las Escrituras y no la lees conociendo al Dios verdadero, tú puedes ver leyes, estatutos, y que pueden ser duras y firmes, y que mi vida va a estar obligada a esto. Pero cuando tú conoces a Dios, conoces de su amor por ti, entiendes que estas leyes, estos estatutos, son para tu bien, son para bendecirte, son para que camines en bendición, son para que camines en la paz que solo Dios puede dar, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que en medio de la tormenta, en medio de la tribulación, tú dices, estoy confiado, mi Padre cuida de mí, yo estoy bajo su protección, nada me puede tocar sin que Él lo permita. Y si Él lo permite, es porque me está preparando para algo mayor. Amén. Ese es nuestro Dios, dale un fuerte aplauso, aleluya. Gloria al Señor. Ese es nuestro Dios. Todo lo que Él hace para glorificarse es para tu bien. Él no quiere que tú recibas la gloria, porque si tú recibes la gloria te vas a destruir. El ser humano no es capaz de recibir la gloria sin hacerse daño a él mismo y sin dañar a sus seres queridos. Por eso toda gloria y toda honra debe entregarse a Él. Pero cuando tú le das gloria y honra a través de un testimonio de vida que manifiesta tu amor por Él en obediencia, amado, tu vida va de bendición en bendición, de victoria en victoria. Ese es nuestro Dios. La segunda característica de lo que produce el pecado en las personas la encontramos en el versículo 12. Amados, si nuestro razonamiento y nuestro deseo ha sido afectado, también nuestro comportamiento es afectado. Versículo 12 dice el apóstol Pablo, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y usted me puede decir, pastor, pero de verdad que yo conozco gente buena.
Alguno bueno hay en el mundo. Sí, podría ser o parecer bueno, pero no bajo la lupa de Dios. Claro que hay hombres que no son cristianos y son fieles a sus mujeres. No tienes que ser un cristiano para amar a tus hijos, ¿verdad? Hay personas, hombres y mujeres, que no son cristianas, sin embargo son honestas, porque se le inculcó la honestidad, la integridad en sus vidas. Hay incrédulos que se dedican a causas humanitarias, pero cuando la Biblia habla de buenas obras, no se refiere únicamente a las cosas que hacemos, sino que se refiere a las cosas que hacemos según el estándar de Dios y buscando darle gloria a Dios. O sea, que las buenas obras de las que habla la Biblia están fundamentadas en el motivo por el cual las hiciste. ¿Cuál fue el motivo detrás de esa buena obra que tú dices hacer? ¿Es vanagloriarte? ¿Es sentirte mejor contigo mismo? Decir, bueno, yo soy un pecador, pero con estas obras me estoy ganando el cielo. Es quizás una obra que quiere buscar un fin, ¿verdad?, para un beneficio propio. Ahora, Dios sabe el motivo detrás de cada obra. Y cuando el motivo es darle gloria a Dios, esas obras son las buenas obras que van a ser premiadas en el día del tribunal de Cristo. Amén. Quizás seas un excelente cristiano, un obrero en la iglesia y haces obras, pero detrás de esas obras hay un motivo que no es el que agrada el corazón del Padre. ¿Me vas entendiendo? Si el motivo de esa obra que estás haciendo no es darle gloria a Dios, te digo que esa obra no va a recibir recompensa. Esa recompensa que va a ser eterna. Mateo capítulo 5, versículo 16, dijo Jesús: así brille la luz de ustedes delante de los hombres, para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Así brille tu luz. Que cuando vean tus buenas acciones, realmente no te glorifiquen a ti. Glorifiquen al Padre que está en los cielos. La tercera característica de lo que produce el pecado en las personas, amados, es que también daña nuestro hablar. Versículo 13. Versículo 13. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua. Veneno de serpiente hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amarguras. Amados, la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces nuestras palabras son un reflejo de lo que tenemos en nuestro corazón. Nos promovemos a nosotros mismos, ¿verdad?, mientras manchamos quizás la reputación de otros. Somos más prontos para criticar que para alabar. Nos justificamos en lo injustificable. Somos más propensos a ver lo malo que lo bueno de las personas. Medimos a los demás con una vara, ¿verdad?, más larga o más corta de lo que nos medimos a nosotros mismos. Juzgamos a los demás tan duros, abrimos nuestra boca para juzgarlos, para criticarlos, pero no nos ponemos nosotros y nos medimos. Jesús dijo sobre esto, ¿verdad? Tú estás mirando la viga, la paja que está en el ojo ajeno, pero no te estás fijando en la viga que tienes en tu propio ojo. Somos duros a veces, como hermanos en Cristo.
A veces miramos para el costado y criticamos y juzgamos y damos unos juicios tan duros sobre la vida de otros hermanos, pero no estamos observando cómo está enmarcada mi vida. La cuarta característica de lo que produce el pecado en la vida de las personas es que el pecado ha dañado nuestras relaciones interpersonales. El pecado ha dañado nuestras relaciones interpersonales. Versículo 15 al 17 dice: sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos. Y la senda de paz no han conocido. Ahora usted puede decir: no, pastor, pero son veloces para derramar sangre. Yo creo que no calzo en esta descripción. Yo no he matado, literalmente yo no he matado a nadie, por ahora. Todavía mi suegra no se fue a vivir conmigo, ¿verdad? Usted puede pensar eso, puede decir eso. No, usted es duro lo que está, la comparación que está haciendo usted. Ahora, fíjese lo que Jesús les dijo a los judíos, porque los judíos no entendían las Escrituras. Mateo capítulo 5, versículo 21, Jesús les dice a los judíos: ustedes han oído que se dijo a los antepasados. Mateo capítulo 5, versículo 21. No matarás, y cualquiera que cometa homicidio será culpable ante la corte. Pero mire lo que le dice Jesús: pero ahora yo les digo que todo aquel que esté enojado con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato a su hermano será culpable ante la Corte Suprema. Y cualquiera que diga idiota será merecedor del infierno de fuego. Jesús está diciendo que ante los ojos de Dios, un corazón que está airado con otra persona, al punto de hacerle daño física o verbalmente, ya es homicida delante de Dios. Y esto es literal. Esto no es una metáfora. Jesús lo dijo bien claro. ¿Qué es lo que está Pablo queriendo darnos a entender o le estaba queriendo dar a entender a estos cristianos, gentiles y judíos que estaban en Roma? Con todo esto, esto es imposible. ¿Quién no se enoja? ¿Quién no se enoja con alguien y agrede verbalmente? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién nunca agredió verbalmente? ¿Quién nunca se enojó con una persona, con un ser querido, con su esposa o con su esposo, hasta el punto de querer, ay, ¿no será que le pasa algo? ¿No será que le tiro con esto? ¿Quién no ha hecho esto? ¿Te consideras culpable o inocente ante la justicia de Dios? ¿Cómo puedes considerarte? Amados, la quinta característica de lo que produce el pecado en las personas es que el pecado ha dañado nuestra relación con Dios. En el versículo 18 el apóstol Pablo dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y amado, esta es la parte más crítica del diagnóstico que Pablo está exponiendo de los seres humanos. El pecado ha dañado nuestra relación con Dios. Usted entienda lo siguiente: nuestra vida no cobra un verdadero sentido hasta que verdaderamente conocemos quién es Dios y comenzamos a vivir en consecuencia de eso. Ahora, cuando tú te arrepientes y crees genuinamente en Jesucristo, tú eres justificado al instante. ¿Puedes entender esto, verdad? Tú te arrepientes y crees en la obra de Cristo y que la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es más que suficiente. Tú al instante eres justificado. Y dice que la justicia de Jesús, esa justicia perfecta, es puesta a nuestro favor. Y a partir de ahí, ya Dios no ve tu pecado, no ve tu justicia, porque para Dios tu justicia y mi justicia, dice la palabra, es como trapo de inmundicia.
Por más bueno que tú te creas, por más santo que tú te creas, por más años que tengas en la iglesia, para Dios tu justicia es como trapo de inmundicia. Pero cuando tú te arrepientes genuinamente y recibes a Jesucristo, su justicia es puesta a tu favor. Y ya ahora eres sellado para salvación. Amén. Y nada te puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada te puede separar. Pero ahora pasa lo siguiente. Tú te has arrepentido, recibiste a Jesucristo en tu corazón, pero tienes que lidiar con esos hábitos pecaminosos que adquiriste en tu antigua vida, ¿verdad? O hay alguien que dijo, ay, yo recibí al Señor, me arrepentí y ahora ay, ando caminando que me faltan las alas, pero mi carácter es, soy puro amor, puro perdón, no me enojo, ¿verdad? No, ando por la vida que la gente dice, ay, es un ángel. ¿Verdad que no? Luchamos, lidiamos con ese carácter que se formó durante años en nuestra vida. Luchamos, ¿verdad? Porque nuestros pies siguen corriendo hacia el mal. Nuestra boca sigue hablando cosas que no tienen que hablar y nos meten en problemas. ¿Es así o no? Nos meten en problemas. Nuestro corazón sigue inclinado hacia el mal por el pecado que está en nosotros. Hay dos naturalezas en ti. Si bien tú naciste de nuevo, aún el pecado está ahí y es una lucha diaria por la cual Jesús dijo, cada día tienen que tomar su cruz. Cada día tienes que morir. Amados, el Evangelio no es ahí que voy a buscar la bendición. No, el Evangelio verdadero es donde tú tienes que morir cada día y resucitar con Jesús. Ahora, ¿cómo puedo lidiar con esa antigua naturaleza? ¿Cómo yo puedo lidiar para salir adelante y cada día ir siendo santificado, siendo perfeccionado en la obra de Jesucristo? Porque Dios es el que hace la obra, pero tú tienes que colaborar. Amén. Una y otra vez la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ser intencionales. Tú tienes que colaborar con la obra del Espíritu Santo, tienes que serle obediente. Tienes que ir a las Escrituras, tienes que ir a la palabra de Dios, tienes que conocer lo que agrada el corazón del Padre. ¿Cuántos de nosotros que nos hemos casado vamos conociendo a nuestro cónyuge a medida pasa el tiempo? Y lo mismo en nuestra relación con Dios. Necesitamos conocerle, necesitamos acercarnos a Él para que el Espíritu Santo comience a hacer esa obra transformadora. Necesitamos conocerle a Él y la forma de conocerle a Él es a través de las Escrituras, es a través de la palabra, es a través de la oración, es a través de una vida de comunión con Él. Ahora, decía, ¿cómo yo lidio con mi antigua naturaleza? Proverbios 1:7 dice, Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice lo siguiente. Proverbios capítulo 1, versículo 7, dice en su primera parte, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Ahora, ¿a qué se refiere con el temor del Señor? Y aquí hay en el Salmo 16, versículo 8, el salmista, él habla sobre esto y lo expresa de una manera muy linda, muy clara. Él define el temor del Señor de la siguiente manera. Mire lo que dice. Al Señor he puesto continuamente delante de mí, porque está a mi diestra, permaneceré firme. El salmista está diciendo, al Señor he puesto delante de mi rostro. Yo reconozco que Dios está delante de mí. En mi diario vivir yo camino al lado de Dios y Dios camina conmigo. No hay mejor forma, amados, que tú
puedas ser santificado, puedas crecer en la santificación y en la perfección que Dios quiere hacer. Y eso te va a llevar a una vida mejor, una vida de paz, una vida próspera, bendecida, una vida en la que los frutos del Espíritu Santo realmente se van a reflejar en ti, el fruto, del Espíritu Santo. Que entender la omnipresencia de Dios. Dios está presente en tu diario vivir. Dios no es que está en la iglesia y te vas de aquí. No. El salmista, mire lo que dice. Al Señor he puesto continuamente delante de mí. Dios va caminando delante conmigo donde yo estoy. Y entender eso te hace vivir la vida de una forma diferente. Cuando vas a errar al blanco, cuando vas a cometer un pecado, cuando vas a decir algo que no tienes que decir, cuando vas a murmurar, a criticar, cuando vas a mentir, cuando vas a hacer o vas a pelear por algo, el saber que Dios está ahí presente te da el discernimiento para entender, opa, esto no agrada el corazón de Dios. Y el otro día hablamos un poco de esto en la escuela de obreros. Amados, si nosotros fuéramos más conscientes de la omnipresencia de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir, Dios todo lo sabe, todo lo ve, Dios está presente ahí donde estás. No es que Dios va a algunas partes, Dios está a tu lado, Dios está en ti y está sobre ti. La pregunta es, ¿realmente eres consciente de esto? Si tú verdaderamente eres consciente, tus reacciones, tus palabras, tus actitudes y tus decisiones seguramente no serían las mismas. Seguramente irías por un camino en el cual la paz rodearía tu vida. Ahora, el temor del Señor, amados, en el pecador, quizás alguno lo pueda comparar como un terror al castigo por pecar. Y yo quiero decirte una cosa, Dios no es que Dios se esté castigando, pero cuando tú pecas, ese pecado tiene consecuencias. Porque cuando tú pecas, estás infringiendo una ley espiritual. ¿Amén? ¿Está claro esto? Tú recibiste, te arrepentiste, el Señor está en tu vida, pero tú estás insistiendo como David insistió en aquel pecado. Tuvo consecuencia. Tú puedes cerrar al blanco pero decir, Señor, hoy me arrepiento, porque el Espíritu Santo trae convicción de pecado, justicia y de juicio. Pero si tú endureces tu corazón y no vuelves al camino recto, tu pecado va a traer consecuencias sobre tu vida, sobre tus seres queridos y sobre tu entorno. Podemos hablar del amor de Dios, podemos hablar de la gracia de Dios, pero no podemos olvidar nunca la justicia de Dios. Dios es un Dios santo, es un Dios justo. Amén. Solo por su misericordia muchas veces Él nos libra de muchas cosas. Ahora, lo que está hablando el apóstol Pablo aquí no es de ese temor que es un terror de lo que Dios puede hacer. Lo que el apóstol Pablo está hablando aquí es de que nadie tiene ese temor reverente por Dios. Miren, Salmo 130, versículos 3 y 4, a ver si acá podemos entender lo que es el temor reverente de Dios. Salmo 130, versículo 3 y versículo 4 dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Dice en el versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas temido. Si yo no hubiese escrito quizás, si yo no hubiese leído este salmo, yo diría en este versículo 4, pero en ti hay castigo por el pecado por el cual debería ser temido. Pero acá el salmista dice, pero en ti hay perdón para que seas temido. ¿Se puede entender esto? El salmista está diciendo que en Dios
No está diciendo que Dios hay castigo para ser temido, Él está diciendo que en Dios hay perdón. Y este temor reverente que Pablo está hablando se refiere a esto. El conocer verdaderamente a Dios es una mezcla de asombro, de gratitud, de reverencia, ¿verdad?, ante la persona de Dios, porque Dios, siendo un Dios justo, siendo Dios santo, es un Dios perdonador. Entonces, ¿cómo deberíamos vivir nosotros nuestra vida frente a la conciencia de que estamos frente a un Dios así? Deberíamos ser agradecidos con Dios. Ese es el temor reverente. Dios, aún viendo mi pecado, aún viendo que mi tendencia es siempre hacer lo malo, Él siempre me perdona. Él no está pronto para castigarme, sí está pronto para perdonarme. Ese es el temor reverente que el apóstol Pablo está hablando. Pero ¿saben qué? A pesar de ser un Dios perdonador, el incrédulo ha decidido vivir de espaldas a Dios. El incrédulo cree que él nunca va a tener que rendir cuenta por cómo ha vivido su vida. Pero la palabra de Dios dice que un día todos, absolutamente todos, vamos a presentarnos ante el tribunal de Dios. Todos, sin excepción. Ahora, ¿a dónde quiere llevar Pablo? ¿A qué conclusión quiere arribar Pablo con toda esta exposición que él ha hecho hasta aquí? En el versículo 19 y 20 dice lo siguiente el apóstol. Ahora bien, sabemos que cuando dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Amados, el apóstol Pablo, el propósito del apóstol Pablo es dejar a los hombres sin excusa a través de toda esta exposición. Como dice en estos versículos, para que toda boca se calle, todo aquel que quiere autojustificarse, ya sea por ser judío, ya sea por creerse buena persona, ya sea por decir yo voy a asistir a una iglesia. Él está diciendo esto para que toda boca se calle. Porque nadie será declarado justo delante de Dios por su obediencia a la ley. Porque Él deja bien claro que la función de la ley es ayudarnos a ver cuán pecadores somos todos nosotros. Amén. Ahora, Pablo nos está dando esta conclusión. Y esta conclusión no es de parte de él. Dije que todos estos versículos que el apóstol Pablo citó de la condición humana son versículos de las Escrituras. Por lo tanto, lo que él está exponiendo es la condición del hombre ante Dios, cómo Dios lo ve. Pero en el versículo 21, Pablo nos trae luz ante toda esta basura, ante todo esto, esta mala noticia del pecado del hombre, ¿verdad? Y esto hace que resalte la luz del Evangelio que va a comenzar a ser expuesta en el capítulo 21 en adelante, ¿sí? A partir del capítulo 21 ya Pablo comienza a desarrollar lo que es el Evangelio de la gracia. Pero hasta aquí él necesitaba que los seres humanos, que los cristianos entiendan, ¿verdad?, nuestra condición pecaminosa ante Dios. Él dice en el versículo 21, dice, pero ahora, o sea, todo esto es la condición del ser humano. Así nos ve Dios a nosotros antes de venir a Jesucristo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, versículo 21, dice, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Amén. Quiero decirte lo siguiente, amado, y ponete de pie, por favor. Pablo nos deja bien claro, amados, la condición de los seres humanos, nuestra condición
pecaminosa ante Dios. Ahora también sabemos, amados, que hay un solo hombre que fue perfecto y justo. Hay un solo hombre que ha guardado la ley de Dios desde principio a fin. Hay un solo hombre que agradó a Dios Padre por su obediencia desde su nacimiento hasta su muerte. Y este único hombre es Jesucristo. Y esa perfecta justicia de Él hoy es puesta en tu cuenta y en mi cuenta, para que podamos presentarnos ante Dios, porque estamos en el uno, estamos en el Hijo. Amén. No es porque seas tú perfecto, tú sigues siendo un pecador. Ya no eres esclavo del pecado, pero tu tendencia sigue siendo hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Pero sabiendo que a través de tu fe en Jesucristo, hoy puedes acercarte al trono de la gracia, donde puedes hallar misericordia y pronto auxilio. Amén. Esa es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero quiero decirte y terminar con esto. ¿Saben? El apóstol Pablo escribe esta epístola a cristianos. Cristianos como tú y como yo, que estaban en la ciudad de Roma. Esto parece, si no entendemos el contexto, parece como un tratado evangelístico para decirle al pecador que se arrepienta, ¿verdad? Puede parecer esto, porque está hablando tanto del pecado. Pero si comprendemos el contexto, Pablo le está hablando a cristianos, no le está hablando a inconversos. ¿No te da que pensar esto? ¿Saben por qué Pablo está haciendo esto? Pablo lo que está haciendo es recordarles a ellos la condición en la que estaba cuando Cristo los rescató. Pablo le está recordando a aquellos cristianos, gentiles y judíos que estaban en Roma. Ojo, estos hermanos se habían hecho famosos por su testimonio, pero Pablo les estaba recordando su condición en la que estaban y que fue Jesucristo que los rescató. Amados, eso nos tiene que hacer recordar continuamente la condición en la que nosotros estábamos y recordar de dónde nos sacó el Señor continuamente. Nos hace crecer en el amor por Dios. Recordar, ¿verdad?, que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Dios nos amó porque Él te escogió desde antes de la fundación del mundo, con un amor eterno, y te llamó con un propósito. Mira la gracia y la bondad de Dios sobre tu vida y sobre mi vida. Él te escogió y te llamó con amor eterno. No por ti, porque si fuera por nosotros que somos pecadores, sino por el puro afecto de su voluntad, por su placer. Él nos amó a nosotros primero. ¿Puedes valorar la situación y el punto donde estás parado hoy? ¿Puedes comprender esta verdad? No estás aquí por tu capacidad, por lo bueno que eres. No estás aquí porque alguien solamente te habló. Estás aquí porque a Dios le plació. Y desde antes de la fundación del mundo, Él te escogió. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si estás aquí es porque eres una oveja de Jesucristo y has escuchado su voz y le estás siguiendo. Pero quiero decirte una cosa. Nunca, nunca te olvides de dónde te rescató Dios. Nunca te olvides del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario por tu vida y por mi vida. Y hasta dónde Él te ha traído. Amén. Medita en esto cada día, amados. Si tú meditas esto, ¿sabes qué? Vas a ser menos orgulloso. Porque menos arrogantes, vas a juzgar menos. Porque cuando mires el error de otros hermanos, pero te acuerdes de dónde te sacó Dios, vas a mirarlo con una mirada diferente.
te vas a acordar, yo estuve en ese punto. Yo puedo fallar también. La Biblia dice que tengamos cuidado, no vayamos a caer nosotros también. Así que el motivo principal por el cual el apóstol Pablo escribe esta parte es para recordarles a esos cristianos de que no deben olvidarse de dónde Dios los rescató. Iglesia, yo quiero que te vayas con este mensaje en tu corazón hoy. Y que cada vez que el orgullo, la altivez, la religiosidad golpeen a tu corazón para juzgar a alguien más, diga, yo no me puedo olvidar de dónde me sacó Dios. Cada vez que vayas a tomar una decisión de airarte, de enojarte, de reaccionar mal, allí en tu casa, aquí en la iglesia con otros hermanos, allí en tu trabajo, no te olvides de dónde te sacó Dios. Que la humildad y la mansedumbre, la paciencia que Dios te ha tenido a ti y me ha tenido a mí, tú puedas reflejarla para con otros. Amén. Ese es Dios. No te olvides nunca de eso. Medita a diario de dónde Dios te ha rescatado. ¿Cuánto le debes a Él? ¿Cuánto le debes? Le debes tu vida. Le debes todo lo que tienes, todo lo que sos. Porque no son tus méritos. Es su gracia y su amor por ti. Cerrá tus ojos ahí donde está. Padre, yo te quiero dar gracias, mi Dios amado, por esta palabra. Señor, y yo quiero pedirte, Señor, en esta hora, que tu maravilloso Espíritu Santo nos guíe, Señor. Que nos recuerde, Señor, de dónde nos has rescatado. Señor, y que también nos recuerde de cuando éramos esclavos del pecado, Señor. Como tu obra maravillosa, Señor, nos quitó de las tinieblas y nos trajo a tu luz admirable, y cómo nos llenó de gozo y de paz. Para que nosotros realmente lo que hemos recibido de gracia podamos compartirlo con otras personas. Mi Dios, yo quiero agradecerte por mis hermanos, por sus vidas. Yo quiero pedir tu bendición sobre esta iglesia, sobre cada familia aquí representada en esta hora. Señor, y que tu favor cada día, Señor, crezca sobre nuestras vidas, para que tú y solo tú seas glorificado en todo. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús y te damos gracias. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor.